Buenos días a todos y a todas. En el seminario de hoy vamos a ver electrofisiología cardíaca. Lo que vamos a ver es cómo se produce el estímulo para dar la señal para que el corazón se contraiga. Pero antes vamos a repasar algunos conceptos. La función del corazón es suplir de nutrientes a todo el organismo y además tiene una función endócrina porque produce hormonas que están relacionadas en lo que es el control de la presión y el volumen sanguíneo. Vamos a ver que el corazón está formado por dos bombas, una bomba izquierda y una derecha. La izquierda tiene sangre oxigenada y la derecha sangre desoxigenada, pobre en oxígeno. Que a su vez estas bombas están divididas, ¿sí? Es bicameral, por aurículas y ventrículos, y entre ellos hay válvulas, la válvula mitral y la válvula tricúspide, que lo que hacen es evitar el retorno de la sangre. Y a su vez también vamos a ver que hay válvulas en la salida de los grandes vasos, ¿sí? Que expulsan la sangre del corazón. Vamos a ver que para cumplir la función, el corazón lo que hace es bombear la sangre y lo hace en una sola dirección y a través de dos circuitos, ¿sí? Una circulación pulmonar y una circulación sistémica. En la circulación pulmonar, la sangre va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Y en la sistémica va del corazón hacia los distintos tejidos del organismo y regresa al corazón, ¿sí? Lo que hace es, la sangre oxigenada va de la aurícula izquierda, se bombea a la derecha, de ahí sale por la arteria aorta, es distribuida a cada uno de los tejidos, básicamente para suplir de oxígeno y nutrientes a cada una de las células, para que puedan hacer ¿qué? Respirar, o sea, obtener energía de los nutrientes. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con la presencia de oxígeno. Entonces le provee oxígeno a las células y estas a través de la respiración celular obtienen ATP, pero también producen dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono vuelve a la sangre, por lo tanto esa sangre va a estar rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Ahí vuelve al corazón y esta sería la circulación sistémica. En la circulación pulmonar o menor, que también se les dice, la sangre va de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de ahí sale por la arteria pulmonar a los pulmones. En los pulmones, ¿qué va a producirse? La hematosis, se va a intercambiar dióxido de carbono por oxígeno, o sea, la sangre se va a oxigenar. Y la sangre oxigenada va a volver al corazón. Fíjense que para que ocurra esto, las aurículas se tienen que llenar de sangre y cuando se contraen lo que hacen es hacer un cebado para llenar de sangre a los ventrículos. Y después los ventrículos se contraen para bombear la sangre a la circulación pulmonar y a la circulación sistémica. Por eso, fíjense, en esta foto, primero se contraen las aurículas para hacer el cebado y expulsar la sangre a los ventrículos, y luego se contraen los ventrículos, ¿sí? Es secuencial, primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Por eso vamos a ver que en realidad el músculo auricular y el músculo ventricular están separados. Justamente es para que no se contraigan los dos a la vez. Entonces, el corazón contiene, como les dije, músculo cardíaco, que es para la contracción y que se impulsa la sangre, un esqueleto fibroso, que este es el responsable de que se puedan separar lo que es la musculatura auricular de la ventricular, ¿sí? Y a la vez este esqueleto fibroso lo que hace es fijar las válvulas que les comenté, la mitral, la tricúspide y las válvulas que están en los vasos que expulsan la sangre del corazón. ¿Quién es el que da, digamos, la señal para que primero se contraigan las aurículas y después los ventrículos? Es un sistema de conducción, ¿sí? Que es el acá, el que se ve en verde, y es el que van a ver en detalle en la clase que sigue. Lo que hace es iniciar su propio estímulo, se lo autogestiona, su estímulo, y lo propaga para dar la señal a las aurículas para que se contraigan, y después para que se contraigan los ventrículos, ¿sí? Ese es el sistema de conducción, que está compuesto por células cardíacas modificadas y que están organizadas en nódulos, nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, y a la vez tienen fibras de conducción, ¿sí?
Y a la vez el corazón, como todo órgano, se le tiene que proveer sangre oxigenada y nutrientes, y tiene que haber un sistema que extraiga el dióxido de carbono y los desechos que producen este órgano. Por lo tanto, tiene un sistema vascular coronario que es la arteria coronaria y las venas cardíacas. Entonces, para que se produzca la activación y contracción secuencial de las aurículas y los ventrículos, tiene que haber la interacción de estas 4 propiedades que estuvimos hablando. Primero, el tejido se tiene que poder excitar, es decir, se tiene que activar frente a un estímulo. El automatismo, vieron que el sistema de conducción que yo les decía, se puede autogestionar su estímulo, lo puede generar por sí solo. La conducción, es decir, que ese estímulo pueda propagarse a lo largo de todas las células que componen el corazón, el miocardio, y la contractibilidad, para que se pueda contraer y justamente bombear la sangre. Antes de empezar a hablar del músculo cardíaco, les quería comentar que en el campus les dejamos el seminario de ARTI 1 de tejido muscular que se dio este año. Muy gentilmente los profesores de ARTI 1 nos cedieron este seminario para que ustedes puedan repasar algunos conceptos. El corazón está formado por 3 tipos de músculo cardíaco: el músculo auricular, músculo ventricular y fibras musculares especializadas. El músculo auricular y el ventricular tienen una contracción muy similar al músculo esquelético, pero se diferencia de que la contracción es más prolongada, mientras que las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción tienen una contracción más débil y su función básicamente es iniciar el estímulo y propagarlo a aurículas y ventrículos. El músculo cardíaco, como ya sabemos, es estriado justamente por cómo se disponen los filamentos finos y gruesos, que son los filamentos contráctiles. El músculo cardíaco tiene una contracción involuntaria y además tiene otras características que lo diferencian del músculo esquelético. Una de ellas es que tiene, a diferencia del músculo esquelético que tiene muchos núcleos, tienen entre 1 y 2 núcleos. Las células se ramifican y se unen a otras fibras, y además vamos a ver que en un corte histológico vamos a ver estas estructuras, que se llaman discos intercalados. Estos discos intercalados se pueden considerar que son membranas celulares, ya que tienen distintas uniones de tipo desmosomas, tienen uniones nexo, que si se acuerdan son como unos túneles que se formaban, poros que se formaban, que hace que haya mucha comunicación entre célula y célula. Y esto es fundamental justamente porque se necesita que haya una conducción del estímulo para que se pueda contraer el músculo. Bueno, la organización de una fibra cardíaca, tenemos el núcleo que es central, obviamente vamos a tener mitocondrias y gránulos de glucógeno porque se necesita energía. La membrana plasmática o sarcolema se hunde formando estos túbulos, ¿sí? Si se acuerdan, son como invaginaciones de la membrana plasmática. Después tenemos un retículo sarcoplásmico, que a diferencia de esas cisternas, de esos sacos que veíamos en el músculo esquelético, es como en forma de red, y no forma las tríadas. ¿Se acuerdan que las tríadas eran como un sanguchito de retículo sarcoplásmico, túbulo T, retículo sarcoplásmico? No, acá se forman díadas, es decir, retículo sarcoplásmico, túbulo, ¿sí? Y después tenemos la típica distribución de los filamentos finos y gruesos, que si lo vemos en el microscopio electrónico de barrido, se acuerdan que se veían zonas claras, que son las zonas I, y zonas oscuras, ¿sí? Y que la unidad de contracción era el sarcómero, ¿sí? Que si vemos acá, el sarcómero se podía delimitar entre línea Z y línea Z. Y después la disposición de los filamentos era: en el centro estaban los filamentos gruesos de miosina, y rodeando estaban los filamentos de actina, ¿sí? Para que se produzca la contracción muscular, lo que necesitábamos era que las líneas Z se acerquen, y esto, ¿quién lo hacía? Cuando se unía la miosina a la actina, traccionaba y hacía que se puedan acercar las líneas Z, ¿sí?
Vamos a hablar muy rápidamente las características de los filamentos finos y gruesos. Los filamentos finos, que acá los estoy marcando, están compuestos por actina, troponina y tropomiosina. La actina, ¿se acuerdan que era esta proteína globular que se unía formando estos collares, estos dos collares? Luego tenemos la tropomiosina, que es esta forma de tipo hebra, que tapa la unión de la actina con la miosina. Y después hay un complejo que se llama troponina, complejo troponina, que está compuesto por troponina I, que tapa que inhibe la unión de la actina con la miosina, la troponina T, que une todo el complejo con la tropomiosina, y la troponina C, clave, que es la que, si se unen 4 calcios a esta troponina C, se cambia la conformación de la tropomiosina, se corre y deja libre el lugar de unión de la actina con la miosina. Fíjense que qué importante es saber la estructura de estos miofilamentos, estos filamentos, porque cuando se produce la muerte de las células musculares cardíacas, estas células luego se reemplazan por tejido conectivo. Esta muerte de las células miocárdicas se llama infarto del miocardio. Y hay proteínas que a las horas que se produce el infarto empiezan a aparecer en sangre. Una de ellas es la troponina I y otra la troponina T. Sin embargo, de las dos, la troponina I es la que perdura como 2 semanas después que se produjo la lesión cardíaca. Por lo tanto, la troponina I es un marcador excelente para diagnosticar un infarto del miocardio que ha ocurrido recientemente, ¿sí? Para poder determinarlo en sangre. Los filamentos gruesos están compuestos por miosina, ¿se acuerdan que eran dos cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras? ¿Sí? Que las cabezas tenían un sitio de unión para la actina y un sitio de unión para el ATP fundamental. Y que estas se disponían como palos de golf para formar el filamento grueso. Entonces, para la contracción lo que queríamos eran que las líneas Z se unan, y para eso tenía que traccionar. Los filamentos gruesos traccionan los filamentos finos. ¿Quién daba la señal? ¿Se acuerdan? O sea, si ustedes ven el video de tejido muscular, no se ahondaba mucho en esto. Decíamos, bueno, viene una señal eléctrica, viene un potencial de acción que se traslada por toda la membrana y lo que hace es dar la señal para que se libere calcio, y ahí hablamos todo el detalle de qué era lo que pasaba. El calcio se une a la troponina C, cambia la conformación, entonces la cabeza de miosina se une con la actina y se producen los puentes cruzados, bueno, todo lo que es la contracción muscular. Pero nunca nos detuvimos en decir, bueno, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo ocurre este potencial de acción y cómo viaja a lo largo de la membrana? Porque la membrana acá plasmática es fundamental para que se dé todo este circuito, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hablar en este caso es de esto, de cómo se da la señal, el potencial de acción, para que viaje por toda la membrana, se meta en la membrana que forma el túbulo T, active canales calcio, que este calcio active canales que están en el retículo sarcoplásmico para que liberen calcio. Al aumentar la contracción de calcio intracelular, va a generar que se puedan unir a la troponina C y bueno, todo lo que sabemos para que se dé la contracción, ¿sí? Entonces, para saber cómo se da un potencial de acción, sí o sí tenemos que aprender estos conceptos. ¿Qué es el potencial de reposo de la membrana plasmática? ¿Y cómo se produce? ¿Qué es el potencial de acción y cómo se produce? ¿Cómo es el potencial de acción del músculo cardíaco? ¿Y cómo se relaciona el potencial de acción con la contracción del músculo? Vamos a ver qué es el potencial de reposo. Ustedes saben que dentro y fuera de la célula, la concentración de electrolitos y distintas sustancias es distinta entre el líquido intracelular y el líquido extracelular.
Esto es porque tenemos distintos sistemas de transporte que generan esta diferencia de concentraciones. Por ejemplo, el ion potasio está mucho más concentrado en el líquido intracelular respecto del extracelular, lo mismo las proteínas cargadas con carga negativa y los sulfatos, mientras que el ion cloruro y el ion sodio está en menor concentración en el líquido intracelular que el extracelular. Esto genera que si vemos del lado interno y externo de la membrana, vamos a encontrar que hay diferencia en las cargas. Es decir, como del lado interno hay menos cargas positivas, el lado interno de la membrana va a estar cargado negativamente, mientras que con respecto al exterior, ¿sí? El exterior va a estar cargado positivamente con respecto al interior. Y esto se puede medir, esta diferencia de cargas. Si, por ejemplo, yo pongo un electrodo que está conectado a un voltímetro, yo cuando traspaso la membrana puedo medir esta diferencia que hay entre las cargas, que se llama potencial eléctrico. ¿Sí? Y es, para una célula en reposo, es de menos 90. Por eso se dice que es el potencial de reposo de la membrana. Ustedes tienen que tener en claro que la célula de por sí no tiene carga, porque las cargas positivas y negativas están neutralizadas. Pero sí pasa que a nivel de la parte interna de la membrana respecto a la externa, sí hay una diferencia de carga, ¿sí? Entonces decimos que la membrana está polarizada. Del lado de adentro es más negativa que del lado de afuera. ¿Y esto por qué se da? Por la diferencia de la concentración de los iones entre el líquido intracelular y el extracelular, ¿sí? Cada uno de estos iones, la concentración de ellos, del intra y en el extracelular, va a aportar al potencial de membrana, a este menos 90. Entonces, en un principio se empezó a estudiar a cada uno de estos iones cómo afectaba al potencial. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a estudiar solamente, en este caso, al potasio. Si nosotros decimos que el potasio está en mayor concentración en el líquido intracelular respecto al extracelular, nosotros sabemos que por gradiente el potasio va a tender a salir a favor de su gradiente de concentración. Al salir el potasio vamos a tener más cargas positivas que están saliendo. Entonces, si salen cargas positivas, el interior de la membrana va a ser negativa, porque todos los demás iones que quedan, todas las demás sustancias que quedan, no se pueden mover, ¿sí? Si suponemos eso. Entonces, obviamente, del lado interno de la membrana va a haber carga negativa. De nuevo, si nosotros medimos el potencial de membrana que causa solo la diferencia de concentraciones del ion potasio, vamos a ver que es de menos 94. La membrana plasmática es muy permeable al ion potasio. Ahora, si hacemos lo mismo con el ion sodio, dijimos que el ion sodio está muchísimo más concentrado en el extracelular respecto al intracelular. Entonces, ¿qué va a tender a hacer el ion sodio? Va a tender a entrar. Por lo tanto, más ingreso de cargas positivas lo que van a hacer es positivizar el lado interno de la membrana. Si nosotros medimos el potencial de membrana, vamos a ver que el potencial de membrana que se genera solo midiendo el ion, las concentraciones del ion sodio en el interior y en el exterior de la membrana va a ser más 61 milivoltios, ¿sí? Eso es cómo aporta cada uno de estos iones al potencial de membrana, las concentraciones de ellos en el interior y el exterior de la célula. Y hay una ecuación que se llama la ecuación de Nernst, que describe el potencial de difusión, el potencial de membrana, en relación con las concentraciones de estos iones. Fíjense que si nosotros en esta fórmula ponemos, por ejemplo para el potasio, la concentración en el interior del potasio respecto a la concentración en el exterior del potasio y aplicamos esta fórmula, nos va a dar este potencial de membrana que fue el que medimos con el electrodo y el voltímetro. Y lo mismo con el sodio. Pero en realidad, esto que les estoy comentando, que es lo que aporta cada uno,
no lo podemos estudiar aisladamente para cada uno, sino que hay que ver la combinación de todos estos iones, cómo aportan a el potencial este. Entonces hay una ecuación que se llama la ecuación de Goldman, que lo que hace es calcular el potencial de membrana, el potencial de difusión, cuando es permeable a varios iones diferentes, que es lo que pasa realmente, ¿no? Y se dieron cuenta que los que más aportaban son el potasio, el sodio y el cloruro, ¿sí? Y se tenía en cuenta la carga que tiene el ion, la permeabilidad, y también se tiene en cuenta las concentraciones que hay en el interior y en el exterior de la célula. Entonces, esta fórmula es la que se aplica para determinar el potencial de la membrana, ¿sí? Recordemos que el potencial de la membrana en reposo lo van a tener todas las células. Sin embargo, hay algunas células que son especialmente sensibles a cambios en este potencial de membrana, que son las células nerviosas y las musculares. Entonces, cuando cambia el potencial de membrana, ¿sí?, es lo que hace que se dispare el famoso potencial de acción, que hace que se transmita a lo largo de toda la membrana de la célula y haga que finalmente se produzca una respuesta, como por ejemplo la contracción muscular. Bueno, vamos a ver qué transportadores son los encargados de formar este potencial de membrana de menos 90. Antes les voy a decir que les dejamos en el campus también el seminario de membrana plasmática de ARTI 1 para que puedan repasar algunos conceptos. Dijimos que el potasio estaba en mayor concentración en el intracelular y que el sodio estaba en menor concentración en el intracelular respecto al extracelular. La bomba sodio-potasio, saben que actúa con ATP, porque lo que hace es transportar los iones contra gradiente. Es decir, entra dos iones potasio hacia el interior, ¿sí?, siendo que en el interior ya hay mucha concentración, entonces va en contra, y lo que hace es sacar iones sodio hacia el exterior, siendo que hay poca concentración en el interior, ¿sí? Lo hace en contra de su gradiente. Fíjense, hay muy poquito sodio en el interior, sin embargo saca 3 sodios, así hay más cantidad de sodio en el exterior, y entra 2 potasios al interior, siendo que hay una mayor concentración en el interior que en el exterior, ¿sí? ¿Qué pasa? Están saliendo 3 cargas positivas y están entrando solo 2. Entonces, el interior hacia el lado interior de la membrana plasmática, vamos a ver que va a haber una carga negativa, ¿sí? Porque está saliendo iones positivos y me están dejando cargada negativamente el lado interno de la membrana. Entonces, la bomba sodio-potasio va a aportar un potencial, ¿sí? Y si yo mido el potencial con un electrodo y un voltímetro, mido el potencial que me genera la bomba sodio-potasio por esta concentración distinta de los iones, va a ser de menos 4 milivoltios. Eso es el aporte del bombeo de los iones de sodio y potasio de esta bomba. Por otro lado, vamos a ver que a medida que entra el potasio por la bomba, hay unos canales de fuga que lo que hacen es sacarlo. Y como va a favor de gradiente y la membrana es muy permeable al potasio, va a salir mucho potasio, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el sodio. El sodio, la bomba lo saca, pero sin embargo hay canales que lo que hacen es que entre. Sin embargo, la membrana es mucho más permeable a la salida de potasio que lo que es a la entrada de sodio, ¿sí? Entonces, si yo mido el potencial de la membrana que contribuyen estos dos canales, ¿sí?, la salida de potasio y la entrada de sodio, me va a dar un potencial de menos 86. Entonces, en general,
el potencial de membrana, que es de menos 90 de reposo, está producido no solamente por el bombeo de los iones sodio y potasio de la bomba, que genera menos 4 milivoltios, sino también por la difusión de los iones potasio y sodio, que me va a dar un potencial de menos 86, ¿sí? Y esto me va a dar en total un potencial de menos 90 milivoltios, ¿sí? Y fíjense que hay otro ion, como dijimos en la ecuación de Goldman, que aporta también al potencial de membrana, que es el ion cloro. El ion cloro está en mayor concentración en el extracelular. Lo que va a hacer es ingresar por canales de cloro y me va a aportar también a negativizar este potencial, ¿sí? Así es como se forma el potencial de membrana. Lo que tenemos que saber es que el potencial de membrana se da por las diferencias en las concentraciones de los iones del líquido intracelular y el extracelular. Y que estas diferencias en las concentraciones se dan por distintos mecanismos de transporte. Por la difusión de iones sodio y potasio y también por el bombeo de la bomba sodio y potasio. ¿Sí? Todas las membranas tienen este potencial de reposo de las células, sin embargo, hay algunas que son más sensibles y son a los cambios de potencial, y son las neuronas y las células musculares, ¿sí? En la siguiente parte vamos a hablar del potencial de acción, de cómo es el potencial de acción de las células musculares cardíacas, y también vamos a ver cómo se relaciona el potencial con la contracción muscular.